¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas personas mayores parecen preferir la soledad a las reuniones sociales? ¿Has notado cómo algunos ancianos respetados en tu comunidad limitan sus visitas y protegen celosamente su espacio personal? La Biblia, ese tesoro de sabiduría antigua, contiene sorprendentes enseñanzas sobre este tema que rara vez se discuten en nuestras iglesias modernas. Proverbios 25, versículo 17 nos advierte: detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Esta escritura, frecuentemente pasada por alto, podría cambiar por completo tu forma de entender el respeto a los límites personales, especialmente cuando se trata de nuestros mayores. Únete a mí mientras exploramos lo que las escrituras realmente nos enseñan sobre la soledad, el espacio personal y por qué, contrario a lo que muchos piensan, limitar las visitas en la vejez podría ser no solo prudente, sino también bíblicamente respaldado. No querrás perderte estas revelaciones que podrían transformar tu manera de relacionarte con los ancianos en tu vida y de prepararte para tu propio futuro. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha valorado la sabiduría que viene con la edad. En Job 12, versículo 12 leemos: en los ancianos está la sabiduría y en la larga edad la prudencia. Esta reverencia por la vejez está profundamente arraigada en la tradición bíblica, donde los ancianos eran honrados como consejeros, jueces y guías para la comunidad. Sin embargo, junto con este honor, las escrituras también reconocen algo que nuestra sociedad moderna a menudo pasa por alto: la necesidad de espacio personal y momentos de tranquilidad, especialmente en la vejez. El mismo Jesús, nuestro ejemplo perfecto, frecuentemente se retiraba de las multitudes para orar y estar a solas, como vemos en Lucas 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Este patrón no era casualidad. Jesús entendía la importancia del retiro, del silencio y del espacio personal para la renovación espiritual. Y si el Hijo de Dios necesitaba estos momentos de soledad, ¿cuánto más los necesitarán nuestros ancianos, quienes enfrentan los desafíos físicos, emocionales y espirituales que vienen con la edad avanzada? La vejez en tiempos bíblicos era considerada una bendición, un signo del favor de Dios. En Proverbios 16, versículo 31 leemos: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Pero esta bendición también venía con responsabilidades y desafíos únicos. Los ancianos debían mantener su dignidad, compartir su sabiduría y servir como ejemplos para las generaciones más jóvenes. Para cumplir con estas funciones, necesitaban momentos de reflexión, oración y descanso. No podían estar constantemente rodeados de visitas y demandas sociales. La sabiduría que tanto valoramos en ellos se cultiva en momentos de quietud y contemplación, no en el constante bullicio de las reuniones sociales. Así que, contrario a lo que muchos piensan hoy, la Biblia no fomenta las visitas constantes o la invasión del espacio personal de los ancianos. Más bien, promueve un respeto profundo por sus necesidades, incluyendo su necesidad de soledad y tranquilidad. Esta es una enseñanza que hemos perdido en nuestra cultura moderna, obsesionada con la conexión constante y temerosa de la soledad. Ahora, permíteme compartirte la primera historia bíblica que ilustra perfectamente este principio: la historia de Abraham y Sara, quienes en su vejez nos enseñan lecciones poderosas sobre la hospitalidad selectiva y el discernimiento en las relaciones sociales. Abraham, el padre de la fe, ya era un hombre anciano cuando recibió la visita de 3 ángeles en el encinar de Mamre. Génesis 18 nos cuenta esta extraordinaria historia. Y se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Lo primero que debemos notar es que Abraham estaba descansando en el calor del día. Estaba en un momento de quietud, probablemente reflexionando o meditando, como era costumbre entre los ancianos. No estaba buscando compañía ni organizando una reunión social. Sin embargo,
Cuando vio a estos visitantes divinos, Abraham practicó una hospitalidad extraordinaria. Corrió a su encuentro, se inclinó a tierra y les ofreció agua para lavarse los pies, descanso bajo el árbol y una comida abundante. Esta es la hospitalidad bíblica en su máxima expresión. Pero hay algo crucial que debemos entender. Abraham no ofrecía esta hospitalidad a cualquiera que pasara. El texto nos dice claramente que estos eran mensajeros divinos enviados con un propósito específico. Abraham, en su sabiduría de anciano, discernió que estos no eran visitantes ordinarios y respondió en consecuencia. En ninguna parte de la Biblia vemos a Abraham invitando indiscriminadamente a extraños a su tienda o permitiendo que cualquier viajero interrumpa su descanso. Como patriarca de edad avanzada, ejercía discernimiento sobre quién entraba en su espacio personal. Sara, por su parte, se mantuvo en la tienda durante gran parte de la visita. El texto nos dice: y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Ella mantuvo su privacidad, participando en la visita, pero desde una distancia cómoda. No se sintió obligada a estar constantemente presente o entreteniendo a los visitantes. Esta dinámica nos muestra algo fundamental sobre el respeto a los límites personales en la vejez. Incluso en una cultura conocida por su hospitalidad extrema, había un entendimiento de que los ancianos merecían su espacio y podían elegir cómo y cuándo interactuar con los visitantes. Además, la visita tenía un propósito claro: traer un mensaje divino sobre el nacimiento de Isaac. No era una visita social sin propósito, ni una intrusión casual en la vida de esta pareja de ancianos. Cuando la misión fue cumplida, los visitantes partieron, sin prolongar innecesariamente su estadía. ¿Qué podemos aprender de esta historia para nuestras interacciones con los ancianos hoy? Primero, que la hospitalidad selectiva es bíblica. Abraham y Sara no abrían su tienda a cualquiera, sino que ejercían discernimiento. Segundo, que incluso en los actos de hospitalidad, los ancianos merecen mantener cierto nivel de privacidad, como Sara lo hizo. Y tercero, que las visitas deben tener un propósito claro y respetar el tiempo y la energía limitados de nuestros mayores. En nuestra cultura moderna, a menudo asumimos que los ancianos están siempre deseosos de compañía, que la soledad es siempre negativa y que tenemos derecho a visitar a nuestros mayores cuando nos plazca. La historia de Abraham y Sara desafía estas suposiciones y nos invita a un enfoque más respetuoso y discernidor. La lección es clara: no todas las visitas son apropiadas, no todas son bienvenidas, y parte de honrar a nuestros ancianos es respetar su necesidad de espacio personal y tranquilidad. Como dice Eclesiastés 3, versículo 7, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Saber discernir estos tiempos es parte de la sabiduría que debemos cultivar en nuestras relaciones con los mayores. Esto nos lleva a la primera razón fundamental por la que, según la Biblia, debemos ser cuidadosos con nuestras visitas a los ancianos: la importancia sagrada del descanso. El concepto del descanso es tan importante en las Escrituras que Dios mismo lo estableció como un mandamiento. En Éxodo 20, versículo 8 al 10 leemos: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Este mandamiento del Sabbat no era una sugerencia opcional, sino un imperativo divino. Dios entendía la necesidad humana de descanso, de pausa, de renovación, y en ninguna etapa de la vida esta necesidad es más pronunciada que en la vejez. El salmista nos recuerda en el Salmo 90, versículo 10, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Esta descripción honesta de la vejez reconoce que el vigor disminuye con los años. Las tareas que una vez fueron sencillas se vuelven desafiantes. La energía que alguna vez parecía inagotable ahora debe administrarse cuidadosamente. En este contexto, las visitas constantes pueden convertirse en una violación del descanso que Dios ordena para todos, pero especialmente para aquellos cuyas fuerzas están disminuyendo.
Cuando visitamos a un anciano, estamos tomando su energía limitada, exigiendo su atención, ocupando un espacio que quizás necesitaban para su descanso. La señora Ruth, una viuda de 83 años en nuestra comunidad, a menudo comparte cómo las visitas inesperadas, aunque bien intencionadas, pueden agotarla completamente. Me encanta ver a mis seres queridos, dice ella, pero necesito saber con anticipación cuándo vendrán para poder prepararme física y mentalmente. Una visita sorpresa puede arruinar mi descanso para todo el día y a veces incluso para la semana. Esta realidad es respaldada por estudios que muestran que los adultos mayores necesitan más tiempo para recuperarse del estrés y la fatiga. Lo que para un joven puede ser una visita energizante, para un anciano puede representar un gasto significativo de sus recursos limitados. El libro de Job, que profundiza tanto en el sufrimiento humano, también reconoce la necesidad del descanso. En Job 3, versículo 17, Job habla del lugar donde los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Este versículo reconoce que hay un cansancio que viene con la vida, especialmente al final de ella, y que el descanso es un regalo precioso para los de agotadas fuerzas. Jesús mismo entendía esta necesidad. En Marcos 6, versículo 31, después de un periodo de ministerio intenso, dice a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Jesús reconoció que incluso el trabajo más importante y significativo debe ser balanceado con periodos de descanso y recuperación. Cuando ignoramos esta necesidad en nuestros ancianos, cuando insistimos en visitas frecuentes o prolongadas, cuando no respetamos sus señales de fatiga, estamos contradiciendo un principio fundamental establecido por Dios mismo: la santidad del descanso. El pastor Johnson, quien ha ministrado a ancianos durante más de 40 años, observa: he visto familias bien intencionadas agotar a sus seres queridos mayores con visitas constantes, especialmente durante las festividades. Creen que están mostrando amor, pero a menudo están ignorando las necesidades reales de descanso y tranquilidad que sus padres o abuelos tienen. La Biblia nos enseña a honrar a nuestros padres, y parte de ese honor implica respetar sus necesidades cambiantes. En la vejez, el descanso no es un lujo, es una necesidad. Como dice el Salmo 127, versículo 2, «Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño». El sueño, el descanso, la quietud, estos son regalos que Dios da a sus amados. Cuando nuestras visitas interrumpen estos dones divinos, no estamos actuando con el amor y respeto que las Escrituras nos llaman a demostrar. Por lo tanto, antes de planear tu próxima visita a un ser querido anciano, pregúntate: ¿estoy respetando su necesidad de descanso? ¿He considerado si este es el mejor momento para ellos o solo es conveniente para mí? ¿Estoy dispuesto a acortar mi visita si noto señales de fatiga? Estas preguntas reflejan una comprensión bíblica del descanso como un don sagrado, especialmente para aquellos en sus años dorados. Como nos recuerda Hebreos 4, versículo 9 a 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, permitámonos explorar nuestra segunda historia bíblica, que nos brinda una poderosa ilustración de cómo la soledad puede ser un espacio sagrado para el encuentro con Dios. La historia de Elías en el desierto. Elías fue uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Confrontó reyes, desafió a falsos profetas y realizó milagros asombrosos. Sin embargo, incluso este hombre de Dios necesitaba momentos de soledad y retiro para renovar su espíritu. En Primero de Reyes 19 encontramos a Elías huyendo al desierto, agotado y desanimado después de su confrontación con los profetas de Baal. El texto nos dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Este pasaje revela algo profundamente humano. Incluso los más fuertes entre nosotros enfrentan momentos de agotamiento y desesperanza. Elías estaba experimentando lo que hoy podríamos llamar agotamiento o burnout. Y su respuesta instintiva fue buscar soledad, retirarse a un lugar donde pudiera estar solo con sus pensamientos y con Dios. ¿Y cómo respondió Dios a esta necesidad? No envió a una multitud de personas para animar a Elías. No organizó una reunión social para distraerlo de sus problemas. En cambio, Dios honró la soledad de Elías. Le permitió descansar, le proveyó sustento y luego lo invitó a una experiencia aún más profunda de soledad en la montaña de Horeb. En el monte Horeb, Elías experimentó algo extraordinario. El texto nos cuenta: y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. En este silbo apacible y delicado, en este susurro suave, Elías encontró la presencia de Dios, no en el ruido y la conmoción, sino en el silencio. Este encuentro transformó a Elías y lo preparó para volver a su ministerio con renovada fuerza y claridad. ¿Qué nos enseña esta historia sobre el valor de la soledad, especialmente en la vejez? Nos muestra que la soledad no es algo a temer o evitar a toda costa, como nuestra cultura a menudo sugiere. Más bien, puede ser un espacio sagrado donde ocurren encuentros divinos. Para nuestros ancianos, cuyas vidas han estado llenas de responsabilidades, relaciones y actividades, la vejez puede ofrecer finalmente un periodo de quietud donde pueden escuchar ese silbo apacible y delicado que a menudo se pierde en el ruido de la vida activa. El doctor Thomas, un gerontólogo cristiano, observa: muchos de mis pacientes de edad avanzada describen una profundización de su vida espiritual en la vejez. Tienen tiempo para orar, meditar en las Escrituras y escuchar a Dios de maneras que no eran posibles cuando estaban ocupados con carreras y crianza de hijos. Cuando interrumpimos constantemente este tiempo con visitas no solicitadas, podríamos estar interfiriendo con un proceso espiritual vital. La historia de Elías también nos recuerda que las personas mayores a menudo están procesando experiencias profundas, pérdidas, cambios, reflexiones sobre la vida y preparación para la eternidad. Como Elías en el desierto, pueden necesitar espacio para llorar, para cuestionar, para descansar y para encontrarse con Dios en su propio tiempo y manera. En nuestra sociedad ruidosa y ocupada, tendemos a ver la soledad como un problema a resolver. Cuando vemos a un anciano solo, nuestro impulso inmediato puede ser llenar ese espacio con visitas, actividades y conversación. Pero la historia de Elías nos desafía a considerar que podríamos estar interrumpiendo un encuentro divino. Como dice el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta quietud, este estar a solas con Dios, no es un estado deficiente o un problema a resolver. Es una oportunidad sagrada que debemos respetar, especialmente en nuestros ancianos que pueden estar experimentando una profundización de su vida espiritual en sus años finales. Por supuesto, esto no significa que debamos abandonar a nuestros ancianos a una soledad absoluta. La comunidad sigue siendo vital, pero debe ser una comunidad que respete la necesidad de soledad, que comprenda que las visitas deben ser balanceadas con tiempo para la reflexión personal y la comunión con Dios. La lección de Elías en el desierto es poderosa. A veces, la soledad no es un enemigo a vencer, sino un espacio sagrado a honrar. Nuestros ancianos, como Elías, pueden encontrar en la quietud de sus días una presencia divina que el bullicio de las visitas constantes podría ahogar. Esto nos lleva a nuestra segunda razón bíblica para ser cautelosos con las visitas en la vejez. Las palabras pueden herir profundamente y las visitas frecuentes aumentan el riesgo de que se produzcan comentarios dañinos o malentendidos.
El libro de Proverbios está lleno de advertencias sobre el poder de las palabras para herir o sanar. Proverbios 18, versículo 21 nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este versículo no es una exageración poética, sino una verdad profunda sobre cómo nuestras palabras pueden construir o destruir. Para los ancianos, cuya identidad y valor a menudo se ven cuestionados en una cultura que idolatra la juventud, las palabras descuidadas pueden ser especialmente dañinas. Comentarios aparentemente inocentes sobre su apariencia, su disminución de capacidades o comparaciones con cómo solían ser, pueden abrir heridas profundas. El anciano Jacob experimentó este dolor cuando sus hijos le trajeron la túnica de José manchada de sangre y le dijeron: hemos hallado esto, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Sus palabras engañosas sumieron a Jacob en años de dolor innecesario. De manera similar, Job sufrió no solo por sus aflicciones físicas, sino también por las palabras insensibles de sus consoladores, quienes en lugar de confortarlo, lo acusaron falsamente. La doctora Elizabeth, una psicóloga especializada en adultos mayores, comparte: he visto innumerables casos donde comentarios descuidados durante visitas familiares han provocado depresión prolongada en mis pacientes ancianos. Un nieto que menciona casualmente cómo la casa ya no está tan limpia como antes, o un hijo que suspira con impaciencia cuando su padre repite una historia, pueden causar heridas emocionales profundas que persisten mucho después de que los visitantes se han ido. Santiago 3, versículos 5 al 6, compara la lengua con un fuego. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Esta advertencia bíblica sobre el poder destructivo de las palabras es particularmente relevante cuando consideramos las visitas a los ancianos. Cuantas más visitas, más conversaciones. Cuantas más conversaciones, mayor probabilidad de que se digan cosas hirientes, aunque sea sin intención. Consideremos el caso del anciano Samuel, un respetado expastor de 86 años. Durante una reunión familiar, un sobrino bien intencionado comentó: tío Samuel, no te preocupes por preparar ese estudio bíblico para el grupo de hombres. A tu edad, nadie espera que sigas haciendo eso. Aunque el sobrino creía estar aliviando una carga, en realidad estaba socavando el sentido de propósito y valor del anciano. Samuel posteriormente compartió con su consejero pastoral que ese comentario lo sumió en semanas de dudas sobre su utilidad continua en el reino de Dios. Proverbios 25, versículo 20 nos advierte: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Este versículo nos recuerda que palabras que podrían ser apropiadas en un contexto pueden ser profundamente hirientes en otro. Lo que podría ser una broma ligera para un joven podría ser un comentario devastador para un anciano que ya está lidiando con pérdidas y cambios. Las visitas frecuentes también aumentan el riesgo de chismes y rumores, algo que la Biblia condena repetidamente. Levítico 19, versículo 16 ordena: no andarás chismeando entre tu pueblo. Proverbios 16, versículo 28 advierte: el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Durante las visitas casuales, es fácil que la conversación derive hacia hablar de otros miembros de la familia, vecinos o miembros de la iglesia. Lo que comienza como una actualización inocente puede rápidamente convertirse en chisme, especialmente cuando se comparten problemas o conflictos. Para un anciano que valora la paz y la armonía en sus últimos años, verse involucrado involuntariamente en tales conversaciones puede ser profundamente perturbador. La historia bíblica de Marta y María nos ofrece otra perspectiva importante sobre cómo nuestras palabras pueden afectar a otros. En Lucas 10,
cuando Marta se queja a Jesús sobre su hermana, dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Sus palabras, nacidas de la frustración y el estrés de recibir invitados, crearon tensión innecesaria. La respuesta de Jesús es reveladora. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús gentilmente corrige a Marta, mostrando cómo sus palabras surgieron de una comprensión errónea de lo que realmente importaba en ese momento. De manera similar, nuestras palabras durante las visitas a los ancianos pueden surgir de malentendidos sobre sus necesidades reales. Podemos asumir que quieren compañía constante cuando en realidad anhelan quietud. Podemos suponer que necesitan nuestros consejos cuando lo que realmente valoran es nuestro respeto por su sabiduría acumulada. El rabino Simeón, un capellán de un hogar de ancianos judío, observa: muchos visitantes sienten la necesidad de llenar cada momento de silencio con palabras. Hablan constantemente, ofrecen consejos no solicitados y rara vez escuchan realmente. No comprenden que para muchos de nuestros residentes mayores, el silencio compartido puede ser más curativo que 1000 palabras. La Biblia nos llama a ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Santiago 1, versículo 19. Este consejo es particularmente valioso cuando visitamos a los ancianos. Escuchar más y hablar menos no solo reduce el riesgo de decir algo hiriente, también honra su experiencia y sabiduría. Proverbios 17, versículo 28. Nos recuerda que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido. A veces, la visita más amorosa es aquella en la que estamos simplemente presentes, sin sentir la necesidad de llenar cada momento con palabras. En resumen, la Biblia nos advierte claramente sobre el poder de las palabras para herir o sanar. Cuando consideramos visitas frecuentes a los ancianos, debemos recordar que cada conversación trae consigo el potencial de palabras que podrían herir involuntariamente. Por respeto a su dignidad y bienestar emocional, debemos ser cautelosos y considerar si nuestras visitas y las conversaciones que traen consigo son verdaderamente beneficiosas. Ahora, permítanme compartir nuestra tercera historia bíblica que ilustra perfectamente el balance entre servicio y quietud. La historia de Marta y María, cuyas diferentes respuestas a la visita de Jesús nos enseñan lecciones profundas sobre hospitalidad y presencia. En Lucas 10, versículos 38 al 42, leemos: Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje familiar contiene lecciones profundas sobre la hospitalidad y el agotamiento que ésta puede causar. Marta, como anfitriona, estaba haciendo lo que su cultura esperaba de ella: trabajar diligentemente para servir a su invitado. Estaba cumpliendo el rol tradicional de mostrar hospitalidad a través del servicio activo. Sin embargo, su esfuerzo por ser la anfitriona perfecta la llevó al agotamiento y la frustración. El texto dice que estaba preocupada con muchos quehaceres y tan estresada que incluso confrontó a Jesús sobre la falta de ayuda de su hermana. Este es un retrato vívido del agotamiento que puede venir con las demandas de la hospitalidad. María, por otro lado, eligió simplemente estar presente con Jesús, escuchando sus enseñanzas. Optó por la quietud sobre la actividad, por la presencia sobre el servicio. Y sorprendentemente, Jesús afirmó su elección, diciendo que había escogido la buena parte.
esta historia desafía directamente nuestras suposiciones sobre lo que significa ser un buen anfitrión o un buen visitante. La cultura de Jesús, como la nuestra, valoraba la hospitalidad expresada a través del servicio activo. Sin embargo, Jesús sugiere que a veces la mejor manera de honrar a un invitado no es con actividad frenética, sino con presencia atenta y tranquila. Para nuestros ancianos, esta historia ofrece una validación poderosa. Como Marta, muchos de ellos han pasado sus vidas sirviendo a otros, criando hijos, apoyando a sus cónyuges, contribuyendo a sus comunidades y lugares de trabajo. Han cumplido fielmente con las expectativas sociales de servicio y hospitalidad. Pero ahora, en sus años dorados, muchos están listos para asumir el rol de María, sentarse quietamente, escuchar, reflexionar y absorber sabiduría. Sin embargo, nuestra cultura a menudo no les permite esta transición. Seguimos esperando que sean buenos anfitriones según el modelo de Marta, siempre activos, siempre sirviendo, siempre cumpliendo con las expectativas sociales, incluso cuando sus fuerzas están disminuyendo. La respuesta de Jesús a Marta ofrece una corrección gentil pero firme a esta expectativa. Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Sus palabras reconocen el estrés y la ansiedad que vienen con tratar de cumplir con todas las demandas de la hospitalidad. Para un anciano, recibir visitas frecuentes puede crear exactamente este tipo de estrés. La presión de mantener la casa presentable, preparar refrigerios, mantener conversaciones y en general entretener a los visitantes puede convertirse en una carga abrumadora. Como Marta, pueden sentirse afanados y turbados con muchas cosas, cuando lo que realmente necesitan es la quietud y paz que María encontró. La doctora Rachel, una gerontóloga cristiana, explica: muchos de mis pacientes mayores expresan ansiedad antes de las visitas familiares. Se preocupan por si su casa está lo suficientemente limpia, si tienen suficiente comida para ofrecer, si podrán mantener una conversación interesante. Este estrés puede persistir durante días antes de la visita e incluso después de que los visitantes se han ido. Para algunos, el costo emocional de ser un buen anfitrión simplemente supera el beneficio de la compañía. La lección de Marta y María no es que la hospitalidad sea incorrecta, sino que debe existir un balance saludable. Jesús no regañó a Marta por servir, sino por estar tan consumida por el servicio que perdió de vista la buena parte, la comunión tranquila, la presencia atenta, el intercambio significativo que María había elegido. Para nuestros ancianos, después de décadas de ser los Martas del mundo, sirviendo diligentemente a sus familias, iglesias y comunidades, la vejez podría ser finalmente su oportunidad de ser María, de sentarse a los pies de la sabiduría, de escuchar más que hablar, de recibir más que dar. Cuando nuestras visitas frecuentes les niegan esta transición, podríamos estar impidiendo una etapa importante de su desarrollo espiritual. La historia de Marta y María también nos invita a reconsiderar lo que significa ser un buen visitante. Quizás, en lugar de esperar que nuestros ancianos nos entretengan o nos sirvan, deberíamos adoptar la postura de Jesús, traer paz en lugar de demandas, ofrecer presencia en lugar de crear obligaciones. Como visitantes podríamos preguntarnos: ¿estoy siendo como Jesús, trayendo paz y propósito a este hogar? ¿O estoy creando demandas que causarán que mi ser querido se sienta afanado y turbado con muchas cosas? La lección final de esta historia es profundamente contracultural. Jesús afirma que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esas palabras, Jesús valida el derecho de María a elegir la quietud sobre la actividad, la contemplación sobre el servicio. De la misma manera, nuestros ancianos tienen el derecho de elegir más soledad y menos visitas si eso es lo que necesitan para su bienestar. Respetar esa elección no es negligencia o falta de amor, es honrar su dignidad y agencia, reconociendo que ellos, como María, pueden discernir lo que es mejor para su alma en esta etapa de la vida.
Esto nos lleva a nuestra tercera razón bíblica para ser cautelosos con las visitas excesivas en la vejez. La Biblia valora la simplicidad de vida y las visitas frecuentes pueden complicar innecesariamente la existencia tranquila que muchos ancianos desean y necesitan. En el Sermón del Monte Jesús enseñó: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, versículo 25. Este llamado a la simplicidad y la confianza es especialmente relevante para los ancianos, quienes a menudo desean simplificar sus vidas en sus años finales. El Eclesiastés, escrito tradicionalmente por Salomón en su vejez, expresa repetidamente la fatiga que viene de una vida complicada y ocupada. En Eclesiastés 2, versículo 23, reflexiona: porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Luego, en Eclesiastés 4, versículo 6, concluye: más vale un puño lleno con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Estas palabras reflejan la sabiduría que a menudo viene con la edad, la comprensión de que la simplicidad trae paz, mientras que la complejidad trae estrés. Muchos ancianos, después de vidas llenas de responsabilidades y compromisos, anhelan finalmente esta simplicidad. El pastor Miguel, quien ha ministrado a personas mayores durante 3 décadas, observa: he notado un patrón consistente. A medida que mis feligreses envejecen, tienden a simplificar sus vidas, reducen sus posesiones, limitan sus compromisos sociales y buscan rutinas más predecibles. Esta no es una retirada del mundo, sino una sabia curaduría de sus energías limitadas. Las visitas frecuentes, especialmente aquellas que son inesperadas o que vienen con expectativas implícitas de hospitalidad, pueden interrumpir brutalmente esta simplicidad duramente ganada. Cada visita requiere preparación, energía social y a menudo recuperación. Para un anciano que ha organizado cuidadosamente su vida para maximizar la paz y minimizar el estrés, incluso visitas bien intencionadas pueden ser disruptivas. En Proverbios 14, versículo 30, leemos: el corazón apacible es vida para la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Este versículo destaca cómo la paz interior contribuye a la salud física, mientras que las emociones negativas pueden literalmente debilitarnos. Para los ancianos, cuya salud física puede ser frágil, mantener un corazón apacible no es un lujo, es una necesidad para su bienestar. La simplicidad que muchos ancianos buscan incluye rutinas predecibles, entornos tranquilos y control sobre su tiempo y espacio. Las visitas frecuentes pueden amenazar cada uno de estos elementos. Como se mencionó anteriormente, el mismo Jesús reconoció la necesidad de retirarse de las demandas constantes de la gente. En Marcos 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Si el Hijo de Dios necesitaba estos momentos de separación y simplicidad, ¿cuánto más nuestros padres y abuelos ancianos? El doctor Samuel, un médico geriatra y diácono, comparte: veo tantos ancianos que se agotan tratando de mantener las apariencias para las visitas. Una paciente mía de 92 años insistía en hornear galletas frescas cada vez que su nieto venía, aunque sus manos artríticas hacían que esta tarea fuera extremadamente dolorosa. Cuando finalmente la convencí de que le dijera la verdad a su nieto, él estaba horrorizado de haber sido la causa inadvertida de tanto dolor. Las Escrituras también nos advierten contra sobrecargar a otros con nuestras expectativas. Gálatas 6, versículo 2 nos instruye: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pero cuando nuestras visitas se convierten en cargas para nuestros ancianos, estamos haciendo exactamente lo contrario. Estamos añadiendo a sus cargas en lugar de aliviarlas. La simplicidad de vida no es pereza o aislamiento, es sabiduría. Es reconocer los límites humanos y vivir dentro de ellos.
es priorizar lo que realmente importa y dejar ir lo demás. Nuestros ancianos han ganado el derecho a esta simplicidad después de vidas de trabajo duro y responsabilidad. Cuando nuestras visitas complican sus vidas, estamos potencialmente robándoles de algo precioso que Dios les ha dado para esta etapa de la vida. El rey David, en su vejez, expresó su anhelo de simplicidad en el Salmo 27, versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Notemos que el anciano rey no anhelaba fiestas, multitudes o constante actividad social. Su deseo era simple: contemplación tranquila y comunión con Dios. Muchos de nuestros ancianos comparten este deseo. Han trascendido la necesidad de entretenimiento constante y validación social que a menudo impulsa a las generaciones más jóvenes. Están listos para la contemplación, la reflexión y la quietud. Cuando imponemos nuestro ritmo más acelerado y socialmente orientado en sus vidas a través de visitas frecuentes, podríamos estar impidiendo esta fase importante de su desarrollo espiritual. La simplicidad que muchos ancianos buscan también incluye libertad de los dramas y conflictos que a menudo acompañan a las interacciones sociales. Proverbios 17, versículo 1 nos dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Este proverbio reconoce que la paz es más valiosa que la abundancia material o social. Nuestros ancianos, con su sabiduría acumulada, a menudo entienden esta verdad profundamente. La señora Esther, una viuda de 88 años, expresa esto elocuentemente: a mi edad he visto suficientes dramas para toda una vida. Ahora valoro la paz por encima de todo. A veces, cuando mi familia extendida visita con todos sus problemas y conflictos, me toma días recuperar mi sensación de paz. Los amo profundamente, pero también amo la tranquilidad de mi hogar cuando están ausentes. Esta necesidad de simplicidad y paz no es un rechazo del amor o la conexión. Es simplemente un reconocimiento realista de que en la vejez la capacidad de procesar la complejidad y el drama disminuye, mientras que la necesidad de paz y predictibilidad aumenta. Como dice Eclesiastés 3, versículo 1 y 2, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir. Podríamos añadir tiempo para la actividad social intensa y tiempo para la tranquila contemplación. La sabiduría está en reconocer qué tiempo es apropiado para cada etapa de la vida. En resumen, la Biblia valora la simplicidad de vida, especialmente en los años finales. Las visitas frecuentes, aunque bien intencionadas, pueden complicar innecesariamente las vidas de nuestros ancianos, robándoles la paz y la tranquilidad que tanto necesitan y merecen. Respetar su necesidad de simplicidad no es negligencia, sino honor y sabiduría. Ahora, antes de continuar con nuestra exploración de este tema, es importante reconocer que no todos los ancianos son iguales. Algunos realmente prosperan con interacción social frecuente, mientras que otros prefieren más soledad. Algunos están físicamente vigorosos, hasta bien entrados sus 90 años, mientras que otros experimentan limitaciones significativas mucho antes. La sabiduría está en discernir las necesidades individuales y respetar las preferencias personales. Como dice Proverbios 18, versículo 2, el necio no toma placer en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra a sí mismo. En otras palabras, el necio no escucha para entender, solo quiere expresar sus propios pensamientos y deseos. Cuando se trata de nuestros ancianos, debemos evitar este error y realmente escuchar lo que necesitan, no lo que asumimos que deberían querer. Algunos pueden preguntarse, ¿no es la soledad una crisis entre los ancianos? ¿No deberíamos visitarlos más, no menos? Esta es una preocupación válida, pero requiere una distinción cuidadosa. Hay una diferencia significativa entre soledad no deseada y soledad elegida. La primera es dolorosa y potencialmente dañina. La segunda puede ser renovadora
y beneficiosa. La doctora Patricia, una psicogeriatra cristiana, explica: la soledad no deseada es un problema real y doloroso para muchos ancianos, pero también he visto el otro extremo: ancianos que anhelan tiempo a solas, pero cuyos días están constantemente interrumpidos por visitas bien intencionadas. Ambos extremos pueden ser perjudiciales. El punto medio saludable es visitas intencionales, respetuosas y adaptadas a las necesidades específicas del individuo. Entonces, ¿cómo encontramos este equilibrio? ¿Cómo honramos las necesidades sociales de nuestros ancianos mientras respetamos también su necesidad de espacio y simplicidad? La clave está en la comunicación abierta, el respeto a sus preferencias y la eliminación de nuestras propias expectativas sobre cómo deberían querer pasar su tiempo. En lugar de asumir que más visitas son siempre mejores, podemos preguntar sinceramente: ¿con qué frecuencia te gustaría que visitáramos? ¿Cuál es el mejor momento? ¿Cuánto tiempo debería durar nuestra visita? La verdadera hospitalidad no se trata de imponer nuestra compañía a otros, sino de crear un espacio seguro y cómodo donde la conexión auténtica pueda ocurrir. A veces, paradójicamente, la forma más amorosa de hospitalidad es respetar cuando alguien prefiere estar solo. Estos pilares representan elementos esenciales que la Biblia nos enseña a valorar en los años dorados. Entenderlos no solo nos ayudará a honrar mejor a nuestros mayores, sino también a prepararnos para nuestra propia vejez con sabiduría y gracia. El salmista escribió en el Salmo 90, versículo 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Esta petición reconoce que con la conciencia de la transitoriedad de la vida viene una profunda sabiduría sobre lo que realmente importa. Nuestros ancianos están en esta posición única de contar sus días con una claridad que las generaciones más jóvenes aún no poseen. ¿Qué es lo que realmente importa en los años dorados? ¿Cuáles son los tesoros verdaderos que deberían ser protegidos y valorados? La Biblia nos da 4 respuestas claras, 4 pilares sobre los cuales se puede construir una vejez bendecida y significativa. El primer pilar es la salud como templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, versículo 19, Pablo pregunta: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Este versículo revolucionario establece el cuerpo humano como un santuario sagrado, un lugar donde habita el Espíritu de Dios. Esta verdad teológica tiene profundas implicaciones para cómo vemos la salud, especialmente en la vejez. Nuestros cuerpos no son simples recipientes temporales o cáscaras desechables. Son templos consagrados que merecen cuidado, respeto y atención. En la vejez, el mantenimiento de este templo se vuelve más desafiante y también más crucial. El rey David en su vejez reconoció la fragilidad del cuerpo humano cuando escribió en el Salmo 103, versículos 14 al 16: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Esta conciencia de la fragilidad corporal no es una invitación al fatalismo, sino un llamado a la mayordomía sabia. Así como cuidaríamos un templo físico con diligencia y reverencia, debemos cuidar nuestros cuerpos, especialmente a medida que envejecen y se vuelven más vulnerables. El Antiguo Testamento está lleno de instrucciones dietéticas, normas de higiene y principios de salud que demuestran la preocupación de Dios por el bienestar físico de su pueblo. Estas no eran reglas arbitrarias, sino pautas amorosas para proteger la salud y prolongar la vida. Daniel y sus 3 amigos nos dan un ejemplo poderoso de cómo el cuidado del cuerpo puede ser un acto de fidelidad a Dios. En Daniel 1, estos jóvenes hebreos rechazaron los manjares del rey y optaron por una dieta simple de vegetales y agua. El resultado fue notable. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey.
Esta historia no solo demuestra los beneficios físicos de las elecciones saludables, sino que también establece un principio espiritual. Cuidar del cuerpo es una forma de honrar a Dios. En la vejez, este cuidado se vuelve aún más importante. El doctor Benjamín, un médico cristiano especializado en geriatría, observa: la diferencia entre una vejez vibrante y una vejez debilitante a menudo se reduce a decisiones tomadas décadas antes. Los hábitos de ejercicio, nutrición, sueño y manejo del estrés eventualmente producen sus frutos, para bien o para mal. Para nuestros ancianos, proteger su salud a menudo significa establecer límites, incluso en torno a las visitas sociales. Las interacciones sociales, aunque valiosas, pueden ser físicamente agotadoras. Pueden interrumpir rutinas de sueño, crear estrés y agotar energías limitadas. La señora Ana, una viuda de 84 años, comparte: amo a mi familia, pero después de una tarde con mis nietos, estoy agotada por días. Mi médico me ha explicado que la recuperación toma más tiempo a mi edad. He tenido que aprender a espaciar las visitas para proteger mi salud. Jesús mismo entendía la importancia del descanso físico. En Marcos 6, versículo 31, les dice a sus discípulos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Reconocía que incluso el ministerio más importante requiere pausas para la recuperación física. Para muchos ancianos, las visitas constantes pueden impedir este necesario descanso y recuperación. Las expectativas sociales de ser anfitriones, de mantener la casa presentable, de preparar comidas o de participar en conversaciones prolongadas pueden crear una carga física significativa. El respeto por el cuerpo como templo del Espíritu Santo implica reconocer y honrar estas limitaciones. Significa comprender que cuando un anciano dice estoy cansado o necesito descansar, no está siendo antisocial o poco amoroso, sino que está ejerciendo una buena mayordomía de su templo físico. Proverbios 17, versículo 22 nos recuerda: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La ciencia moderna confirma esta antigua sabiduría. El estrés y la sobrecarga emocional tienen impactos físicos directos, especialmente en los ancianos. Un estudio reciente publicado en el Journal of Gerontology encontró que los adultos mayores experimentan más dificultad para recuperarse de eventos estresantes, con efectos que persisten durante días después del estresor inicial. Para algunos ancianos, las visitas, especialmente las inesperadas o prolongadas, pueden constituir precisamente este tipo de estresor. La enfermera Ruth, quien trabaja en cuidados de ancianos, observa: veo aumentos dramáticos en la presión arterial, niveles de dolor y fatiga después de las visitas familiares. No porque no amen a sus familias, sino porque el evento en sí exige recursos físicos que ya no tienen en abundancia. Por lo tanto, cuando respetamos el deseo de un anciano de limitar las visitas, no estamos siendo negligentes. Estamos honrando su cuerpo como el templo del Espíritu Santo que es. Estamos reconociendo su necesidad de administrar sabiamente sus recursos físicos limitados. Esto no significa que debamos cesar completamente las visitas, sino que debemos adaptarlas a sus capacidades físicas. Visitas más cortas, menos frecuentes y cuidadosamente planificadas pueden permitir la conexión social vital sin agotar las reservas físicas. El rey Salomón, renombrado por su sabiduría, escribió en Eclesiastés 3, versículo 1: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. En la vejez, el tempo de la vida cambia. Los procesos físicos se ralentizan. La recuperación toma más tiempo. La energía es más limitada y preciosa. Honrar el cuerpo como templo del Espíritu Santo significa respetar este tempo cambiado, no luchar contra él o ignorarlo. Significa permitir que nuestros ancianos establezcan un ritmo que proteja su salud física, incluso cuando ese ritmo incluye menos visitas sociales de las que desearíamos. En resumen, el primer pilar de una vejez bendecida
es el reconocimiento del cuerpo como templo del Espíritu Santo, merecedor de cuidado, respeto y protección. Cuando permitimos que nuestros ancianos establezcan límites alrededor de las visitas para proteger su salud física, estamos participando en un acto de reverencia, reconociendo la santidad del cuerpo que Dios ha creado y en el que habita. El segundo pilar de una vejez bendecida, según la Biblia, es la familia y comunidad selectiva. La Escritura valora profundamente las relaciones familiares y comunitarias, pero también reconoce que no todas las relaciones son igualmente edificantes o beneficiosas. En Proverbios 13, versículo 20, leemos: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo establece un principio fundamental. Las personas con quienes elegimos asociarnos tienen un impacto profundo en nuestras vidas. Para nuestros ancianos, quienes poseen menos energía para relaciones improductivas o tóxicas, la selectividad en las relaciones no es una opción, es una necesidad. Después de décadas de experiencia, muchos han aprendido a valorar la calidad de las relaciones por encima de la cantidad. El apóstol Pablo entendía esta necesidad de selectividad. En 2 Timoteo 4, versículo 14 al 15, advierte: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Pablo no abogaba por mantener relaciones con todos indiscriminadamente. Reconocía que algunas personas podían ser perjudiciales y debían ser evitadas. Para muchos ancianos, esta sabiduría se ha convertido en una realidad vivida. Han aprendido, a menudo a través de experiencias difíciles, que algunas relaciones nutren mientras que otras agotan. Algunos visitantes traen paz, mientras que otros traen drama. Algunos respetan los límites, mientras que otros los ignoran constantemente. La señora Isabel, una abuela de 78 años, comparte: a mi edad, he aprendido que mi energía es demasiado valiosa para gastarla en relaciones que solo traen tensión y estrés. Prefiero pasar tiempo con las pocas personas que verdaderamente me edifican y comprenden mis limitaciones. Este enfoque más selectivo hacia la comunidad no es egoísmo ni misantropía, es sabiduría. Es reconocer, como Jesús enseñó en la parábola del sembrador, que no toda tierra es igualmente receptiva a la semilla. Algunas relaciones, como la buena tierra, producen fruto abundante. Otras, como los espinos, solo ahogan y sofocan. La Biblia contiene numerosos ejemplos de personas que valoraron la calidad de la comunidad por encima de la cantidad. David tuvo muchos seguidores, pero solo unos pocos amigos íntimos como Jonatán. Jesús enseñó a multitudes, pero invirtió más profundamente en sus 12 discípulos, y dentro de ese círculo tenía 3, Pedro, Santiago y Juan, con quienes compartía experiencias especiales como la transfiguración. Este patrón de círculos concéntricos de intimidad, desde conexiones amplias pero superficiales hasta pocas pero profundas, ofrece un modelo bíblico para la comunidad selectiva. Para nuestros ancianos, este modelo puede traducirse en preferir menos visitas pero más significativas. En lugar de muchas interacciones breves y superficiales, pueden anhelar menos encuentros pero más profundos y nutritivos. Como uno de mis feligreses mayores dijo una vez: a mi edad no tengo tiempo para conversaciones triviales, solo quiero hablar de cosas que realmente importan. La Biblia también nos muestra que la familia, aunque importante, no siempre proporciona la comunidad más saludable. Jesús mismo experimentó rechazo de su familia biológica. En Marcos 3, versículo 21, leemos que los suyos, su familia, salieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. Más tarde, cuando su madre y hermanos vinieron a buscarlo, Jesús redefinió la familia como aquellos que hacen la voluntad de Dios, no simplemente aquellos relacionados por sangre. Para algunos ancianos, especialmente aquellos cuyos familiares no comparten su fe o valores, esta distinción es crucial. Pueden encontrar más apoyo y comprensión en amigos cercanos o miembros de la iglesia
que en parientes biológicos. Este es un entendimiento bíblico de la comunidad que trasciende la simple relación de sangre. El doctor Samuel, un psicólogo pastoral, observa: muchos ancianos se sienten culpables por no querer pasar tiempo con ciertos familiares, incluso cuando esas interacciones los dejan emocionalmente agotados. Les recuerdo que Jesús mismo estableció límites con su familia de sangre y que la familia espiritual a veces proporciona una comunidad más saludable. La capacidad de establecer estos límites, de ser selectivo en la comunidad, se vuelve aún más importante en la vejez, cuando las reservas emocionales son más limitadas. Una visita que podría ser simplemente molesta para una persona más joven puede ser abrumadora para alguien mayor. Es importante notar que esta selectividad no es una licencia para el aislamiento total. Hebreos 10, versículo 25, nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La comunidad sigue siendo vital, pero debe ser una comunidad que edifique y apoye, no una que agote o perturbe. Para muchas familias, encontrar este equilibrio puede ser desafiante. A menudo asumimos que los ancianos siempre deberían estar disponibles para visitas, especialmente de familiares cercanos. Pero la sabiduría bíblica sugiere un enfoque más matizado. Tal vez la clave esté en Gálatas 6, versículo 2 y 5, donde Pablo escribe aparentemente dos instrucciones contradictorias. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cada uno llevará su propia carga. Esta paradoja nos enseña que hay un equilibrio. Apoyamos a otros, pero también respetamos su autonomía e independencia. Aplicado a nuestros ancianos, esto significa ofrecer compañía y apoyo, pero también respetar su derecho a determinar la frecuencia y naturaleza de esa compañía. Significa escuchar cuando dicen que están cansados o necesitan espacio, y no tomar personalmente cuando prefieren estar solos. La comunidad selectiva no es un rechazo del amor o la conexión. Es una forma más sabia y sostenible de nutrir relaciones significativas en una etapa de la vida donde la calidad importa mucho más que la cantidad. En resumen, el segundo pilar de una vejez bendecida es la familia y comunidad selectiva. La sabiduría para discernir qué relaciones nutren y edifican, y la libertad para priorizar esas relaciones por encima de conexiones más superficiales o agotadoras. Cuando respetamos la necesidad de nuestros ancianos de ser selectivos en sus interacciones sociales, estamos honrando su discernimiento y apoyando su bienestar emocional y espiritual. El tercer pilar de una vejez bendecida, según las Escrituras, es la provisión y generosidad equilibrada. La Biblia habla extensamente sobre el manejo sabio de los recursos y la importancia de la previsión, especialmente en la preparación para los años posteriores. En Proverbios 6, versículos 6 al 8, el sabio aconseja: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Esta simple parábola de la naturaleza establece un principio fundamental. La previsión y la preparación son aspectos de la sabiduría divina. Para nuestros ancianos, esta previsión a menudo significa tener recursos guardados para sus necesidades, permitiéndoles mantener dignidad e independencia. Sin embargo, en nuestra cultura existe a veces una presión sutil para que los ancianos sean excesivamente generosos con su tiempo, energía y recursos, hasta el punto de poner en peligro su propio bienestar. La historia bíblica de José en Egipto proporciona un poderoso ejemplo de sabia administración de recursos. Durante los 7 años de abundancia, José almacenó una quinta parte de la cosecha, preparándose para los 7 años de escasez que vendrían. Esta previsión no solo salvó a Egipto, sino a muchas naciones circundantes, incluyendo a la propia familia de José. De manera similar, nuestros ancianos necesitan mantener reservas de recursos para sus propias necesidades futuras. El envejecimiento a menudo trae gastos médicos inesperados, necesidades de cuidado a largo plazo y otros desafíos financieros.
La sabiduría bíblica apoya la planificación para estas contingencias. Primera de Timoteo 5, versículo 8 es claro: si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este versículo a menudo se usa para enfatizar la responsabilidad de los más jóvenes de cuidar a sus mayores. Sin embargo, también puede entenderse como una responsabilidad de los ancianos de planificar prudentemente para sus propias necesidades, no convirtiéndose innecesariamente en una carga para sus familias. La señora Marta, una viuda de 79 años, comparte: cuando mi esposo falleció, muchos familiares esperaban que mi hogar se convirtiera en el centro de reuniones familiares. Si bien amo a mi familia, pronto me di cuenta de que los gastos de entretener frecuentemente estaban agotando mis ahorros limitados. Tuve que aprender a decir no por el bien de mi seguridad financiera futura. La Biblia también habla del peligro de dar en exceso, hasta el punto de dañar la propia estabilidad. En Eclesiastés 5, versículo 13 al 14, leemos: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Este pasaje advierte contra tanto la avaricia como el desperdicio excesivo. Aplicado a nuestros ancianos, sugiere un balance: ser generoso pero también prudente, dar pero también mantener lo suficiente para las propias necesidades. El pastor David, quien asesora a familias sobre asuntos financieros, observa: veo con demasiada frecuencia a adultos mayores que han dado tan generosamente a sus hijos y nietos que no les queda suficiente para sus propias necesidades básicas. Cuando les pregunto por qué, a menudo dicen que se sintieron presionados o culpables por decir que no a las solicitudes de visitas o ayuda financiera. La prudencia financiera no es avaricia, es sabiduría. Proverbios 21, versículo 20 enseña: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. La disipación de los recursos puede ocurrir de muchas maneras, incluyendo hospitalidad excesiva, compras innecesarias para impresionar a los visitantes o simplemente el costo acumulado de entretener frecuentemente. Para muchos ancianos con ingresos fijos, cada visita representa un gasto: más alimentos, mayores facturas de servicios públicos, a veces incluso compras especiales para hacer sentir bienvenidos a los invitados. Estos costos pueden parecer pequeños a los visitantes, pero pueden sumar significativamente para alguien en un presupuesto limitado. La Biblia también habla de las consecuencias de ignorar la necesidad de previsión. En Lucas 14, versículos 28 al 30, Jesús advierte: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Esta parábola nos recuerda la importancia de la planificación financiera y de vivir dentro de nuestros medios. Para muchos ancianos, esto significa ser selectivos con las visitas y los compromisos sociales, asegurando que no agoten sus recursos limitados. No se trata solo de dinero. Los recursos también incluyen energía, tiempo y salud, todos los cuales son preciosos y limitados en la vejez. Cuando un anciano establece límites alrededor de las visitas, podría estar ejerciendo una buena mayordomía de estos recursos. En Proverbios 17, versículo 1, leemos: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Este versículo reconoce que la paz y la tranquilidad a veces son más valiosas que la abundancia material o social. Para muchos ancianos, la quietud de un hogar simple, con pocas visitas, puede ser preferible al estrés de mantener una casa llena de invitados. Como señala el doctor Jonathan, un consejero financiero cristiano: muchos de mis clientes mayores experimentan ansiedad financiera significativa durante las temporadas festivas o cuando tienen visitas frecuentes.
Sienten una presión cultural para ser anfitriones generosos, incluso cuando esto compromete su seguridad financiera. Les recuerdo que la Biblia valora tanto la generosidad como la prudencia. La generosidad equilibrada significa dar desde la abundancia, no desde la necesidad. En 2 Corintios 8, versículo 12, Pablo enseña: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Este principio reconoce que los límites de nuestros recursos son establecidos por Dios y la verdadera generosidad opera dentro de esos límites, no más allá de ellos. Para muchos ancianos, esto significa ser selectivos con su hospitalidad, priorizando las visitas que traen verdadera comunión y alegría, mientras limitan aquellas que representan principalmente una carga financiera o energética. La historia bíblica de la viuda de Sarepta en 1 de Reyes 17 ofrece un poderoso ejemplo. Con solo un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo, ella aún compartió con el profeta Elías. Pero notablemente, Dios proveyó milagrosamente para que sus suministros no se agotaran. Esta historia nos enseña que cuando damos sabiamente dentro de la voluntad de Dios, Él provee. Pero también sugiere que la generosidad debe estar alineada con la dirección divina, no simplemente con las expectativas sociales. En resumen, el tercer pilar de una vejez bendecida es la provisión y generosidad equilibrada, la sabiduría para administrar recursos prudentemente, la libertad para establecer límites financieros y el discernimiento para ser generoso, pero no imprudente. Cuando respetamos la necesidad de nuestros ancianos de ser cautelosos con sus recursos, incluido cómo y cuándo reciben visitas, estamos honrando su sabiduría y apoyando su seguridad a largo plazo. El cuarto y último pilar de una vejez bendecida, según la Biblia, es la renovación de la mente. En Romanos 12, versículo 2, Pablo exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este proceso de renovación mental y espiritual no termina con la edad avanzada. Por el contrario, puede profundizarse y acelerarse en los años dorados. La vejez ofrece una oportunidad única para la reflexión, la oración prolongada y la contemplación de las verdades eternas que han sido probadas a lo largo de una vida de experiencia. El rey David en su vejez escribió algunas de sus oraciones más profundas. En el Salmo 71, versículo 18, ruega: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Este versículo revela el anhelo de un anciano de continuar creciendo espiritualmente y compartiendo la sabiduría divina con generaciones futuras. Para muchos ancianos, esta renovación mental requiere tiempo a solas con Dios, periodos de quietud y contemplación que pueden ser interrumpidos por visitas frecuentes o inesperadas. Así como Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, nuestros ancianos pueden necesitar espacios protegidos para su propia comunión con Dios. La doctora Tara Elizabeth, una neuropsicóloga cristiana, explica: la investigación muestra que la mente de edad avanzada procesa la información de manera diferente. Muchas personas mayores necesitan más tiempo para reflexionar, integrar nuevas ideas y procesar experiencias emocionales. Las visitas constantes pueden interrumpir este importante procesamiento cognitivo y emocional. En Filipenses 4, versículo 8, Pablo aconseja: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos llama a centrar nuestra mente en lo que es bueno y edificante. Para las personas mayores que pueden enfrentar pensamientos sobre la mortalidad, arrepentimientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro, este enfoque consciente en lo positivo y lo noble es especialmente importante. Requiere intencionalidad y a menudo
Períodos de tranquilidad reflexiva que pueden ser difíciles de encontrar en medio de visitas constantes. El señor Joaquín, un viudo de 81 años, comparte: después de perder a mi esposa, necesitaba tiempo cada día para leer las escrituras, orar y procesar mi dolor. Mis hijos, aunque bien intencionados, querían visitarme constantemente para animarme. Tuve que explicarles amablemente que necesitaba ese tiempo a solas con Dios para sanar realmente. La Biblia está llena de ejemplos de personas que encontraron renovación espiritual en la soledad. Moisés pasó 40 días solo en el monte Sinaí. Elías escuchó la voz suave y apacible de Dios en la soledad de la montaña. Juan el Bautista se preparó para su ministerio en el desierto. Jesús mismo comenzó su ministerio después de 40 días de soledad. Estos ejemplos nos enseñan que algo poderoso ocurre en esos espacios de quietud que el mundo moderno tan raramente valora. Como dice el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Para nuestros ancianos, estos momentos de quietud pueden ser esenciales para la integración de toda una vida de experiencia y la preparación para la próxima fase de su existencia. El teólogo Erik Erikson identificó la integridad versus desesperación como la crisis final del desarrollo humano. La necesidad de encontrar significado y aceptación en la totalidad de la vida que uno ha vivido. Esta integración vital no ocurre automáticamente. Requiere reflexión, oración, a veces lágrimas y un procesamiento mental y espiritual que necesita espacio y tiempo. Las visitas frecuentes, aunque bien intencionadas, pueden interrumpir este importante trabajo interno. Como observa el pastor Thomas, quien ministra principalmente a adultos mayores. Muchos de mis feligreses mayores describen sus años posteriores como un tiempo de profundización espiritual. A menudo dicen que finalmente tienen tiempo para estudiar las Escrituras a fondo, para orar sin prisa, para reflexionar sobre las promesas de Dios que han visto cumplirse a lo largo de sus vidas. Este es un trabajo espiritual sagrado que necesita ser protegido y respetado. En 2 Timoteo 2, versículo 7, Pablo aconseja: «Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo». Este versículo reconoce que la comprensión profunda requiere consideración, meditación y reflexión. No viene instantáneamente, sino a través de un proceso de pensamiento activo y concentrado. Las visitas interrumpen este proceso. Cada interacción social introduce nuevas ideas, emociones y estímulos que deben ser procesados. Para una mente joven, con abundante capacidad cognitiva, estas transiciones pueden ser relativamente sencillas. Para muchos ancianos pueden ser agotadoras y disruptivas. La señora Grace, de 92 años, lo expresa así: «A mi edad, necesito tiempo para procesar cada conversación, cada idea nueva. Cuando tengo visitas demasiado seguidas, siento que nunca tengo la oportunidad de absorber completamente una experiencia antes de que llegue la siguiente. Es como tratar de leer un libro importante mientras alguien constantemente cambia las páginas». La renovación de la mente también incluye la libertad de enfocarse en lo eterno en lugar de lo temporal. En 2 Corintios 4, versículo 18, Pablo escribe: «No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Para muchos ancianos, esta reorientación hacia lo eterno es una parte natural y necesaria de la preparación para la transición final de la vida. Las visitas que constantemente redirigen su atención hacia preocupaciones mundanas, chismes o asuntos triviales pueden interferir con este importante cambio de perspectiva. Como señala la doctora Sara, una especialista en cuidados paliativos cristiana, hay un trabajo espiritual vital que ocurre en los últimos años, a veces incluso en los últimos meses y días. Es un proceso de soltar las preocupaciones temporales y abrazar las realidades eternas. He visto a familias bien intencionadas interrumpir constantemente este proceso con visitas frecuentes centradas en asuntos mundanos, privando inadvertidamente a su ser querido de un tiempo precioso
de preparación espiritual. La renovación de la mente también implica la libertad de estar en paz con los propios pensamientos, recuerdos y emociones. El rey David, reflexionando sobre su vida, escribió en el Salmo 139, versículo 23 al 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta autoexaminación honesta requiere privacidad, quietud y tiempo. Las visitas constantes pueden impedir este importante proceso de reflexión personal y rendición de cuentas ante Dios. En resumen, el cuarto pilar de una vejez bendecida es la renovación de la mente. El espacio y tiempo para la reflexión, la oración, la contemplación y la integración espiritual. Cuando respetamos la necesidad de nuestros ancianos de soledad y quietud, no estamos abandonándolos. Estamos honrando el importante trabajo interno que Dios está haciendo en ellos durante esta etapa crucial de la vida. Al considerar estos cuatro pilares, salud como templo del Espíritu Santo, familia y comunidad selectiva, provisión y generosidad equilibrada y renovación de la mente, podemos ver por qué la Biblia nos guiaría a ser cautelosos con las visitas excesivas a nuestros ancianos. Las visitas frecuentes o prolongadas pueden comprometer la salud física al agotar energías limitadas. Pueden imponer relaciones que no son siempre las más edificantes. Pueden agotar recursos financieros ya limitados y pueden interrumpir el vital trabajo interno de renovación mental y espiritual. Esto no significa que debamos cesar todas las visitas. La conexión humana sigue siendo vital y la Biblia ciertamente valora la comunidad. Más bien, sugiere que nuestras visitas deben ser conscientes, respetuosas y adaptadas a las necesidades genuinas de la persona mayor, no simplemente a nuestros deseos o expectativas. En lugar de visitas frecuentes e impredecibles, podríamos considerar interacciones menos frecuentes pero más significativas. En vez de apariciones sorpresa, podríamos planificar con anticipación, permitiendo a nuestros ancianos prepararse mental, física y emocionalmente. En lugar de visitas centradas en nuestras necesidades o intereses, podríamos preguntarles qué tipo de compañía realmente valoran. Honrar a nuestros padres y ancianos, como la Biblia nos ordena en Éxodo 20, versículo 12, no siempre significa visitarlos constantemente. A veces, paradójicamente, significa darles el espacio y la libertad que necesitan para florecer en esta etapa importante de la vida. Como hemos visto a través de numerosos ejemplos bíblicos, Dios a menudo habla y obra en la quietud, en los espacios privados, en los momentos de soledad. Al respetar la necesidad de nuestros ancianos de estos espacios sagrados, podríamos estar permitiendo encuentros divinos que nuestras visitas bien intencionadas podrían inadvertidamente interrumpir. La vejez es un tiempo de transición, un puente entre esta vida y la eternidad. Es un tiempo de preparación, reflexión y a menudo profundización espiritual. Cuando comprendemos esto, podemos ver por qué la Biblia nos guiaría a pisar ligeramente, a visitar sabiamente y a respetar profundamente la jornada sagrada que nuestros seres queridos mayores están transitando. Proverbios 25, versículo 17, nos lo recuerda sencillamente: detén tu pie en la casa de tu vecino, no sea que se harte de ti y te aborrezca. Esta antigua sabiduría reconoce algo que a menudo olvidamos en nuestra cultura hiperactiva y orientada a la conexión. Incluso las mejores relaciones necesitan espacio para respirar, y el amor verdadero incluye respetar los límites de los demás. Para aquellos que temen que estar solos sea dañino para nuestros ancianos, recordemos que hay una diferencia profunda entre soledad no deseada y soledad elegida. La primera puede ciertamente ser dolorosa. La segunda a menudo es profundamente nutritiva. Nuestro papel no es imponer una sobre la otra, sino escuchar atentamente, observar cuidadosamente y responder amorosamente a lo que nuestros seres queridos ancianos realmente necesitan, no a lo que asumimos que deberían querer. Y para aquellos preocupados de que este enfoque pudiera conducir al aislamiento o abandono,
recordemos que la Biblia siempre nos llama al equilibrio. Primera de Juan 4, versículo 7 nos recuerda: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Este mandamiento permanece verdadero a lo largo de la vida. El desafío es determinar cómo este amor se manifiesta mejor en cada etapa de la vida. En la infancia, el amor puede significar presencia constante y cuidado. En la vejez, puede significar respeto por la autonomía y comprensión de las necesidades cambiantes. Como dijo una vez el gran teólogo Dietrich Bonhoeffer, el verdadero amor significará a menudo tener que soportar temporalmente la apariencia de separación mientras se atiende a una necesidad real. Para nuestros ancianos, la apariencia de separación a través de visitas menos frecuentes puede ser precisamente lo que necesitan para atender el importante trabajo interno de esta etapa de la vida. Lo que puede parecer distancia a los ojos del mundo puede ser en realidad un acto profundo de amor y respeto. En conclusión, la Biblia nos ofrece una visión equilibrada y matizada de la vejez, una que honra tanto la necesidad de conexión como la necesidad de soledad, tanto la comunidad como la quietud personal. Los 4 pilares que hemos explorado: salud física, comunidad selectiva, provisión económica y renovación mental, nos proporcionan un marco para entender por qué las visitas excesivas pueden a veces socavar, en lugar de apoyar, el florecimiento de nuestros seres queridos ancianos. Al reflexionar sobre estas enseñanzas bíblicas, que cada uno de nosotros pueda encontrar la sabiduría para honrar verdaderamente a nuestros ancianos, no según las expectativas culturales o nuestras propias preferencias, sino según sus necesidades genuinas y el llamado de Dios para esta etapa sagrada de la vida. Y para aquellos de nosotros que algún día llegaremos a esta etapa, que podamos recordar estas lecciones y prepararnos para recibir con gracia tanto la comunidad como la soledad que Dios nos ofrezca en nuestros propios años dorados.